Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este que es el video número 31 de nuestra serie de videos de Álgebra Superior 2, de contenidos correspondientes a un curso de Álgebra Superior 2. Antes que nada, quiero felicitarlos por haber llegado hasta aquí. No es fácil, yo sé, he dado clases en línea durante muchos años y sé que es difícil cumplir con lo que requiere la educación en línea, que es sobre todo mucha autodisciplina y mucha constancia. Entonces, creo que el haber llegado hasta aquí es un motivo de orgullo y les felicito por ello. Me parece que deberían realmente de sentirse muy bien al respecto. Entonces vamos a concluir el día de hoy con algunas cuestiones de polinomios, sobre todo unas definiciones. Son cosas en las que no vamos a profundizar nosotros porque ya hemos dicho en otras ocasiones que los temas de álgebra superior 1, álgebra superior 2 e incluso un poco de álgebra lineal, son temas que se dan, entre otras cosas, con el objetivo de complementarlos para el resto de sus cursos, ya sea de los cursos que están llevando ahorita o de los que van a llevar después. Entonces, en particular, pues son herramientas que les van a ser de utilidad para desarrollar los temas en cálculo. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver hoy las van a profundizar, no vamos a verlas con gran profundidad, vamos a hacer algunas demostraciones, a dar algunas definiciones, y donde más las van a profundizar pues ya será en cálculo y quizá en variable compleja, pero sobre todo en cálculo, con una perspectiva más pues del tipo del cálculo, más en términos de funciones y de herramientas del análisis matemático, pero lo que vamos a ver ahorita pues será desde una perspectiva completamente algebraica, ¿no? Pero al final de cuentas pues todo es parte de lo mismo y es importante dominar todos estos conceptos. Entonces vamos a empezar con un teorema muy importante del que ya hemos hablado, que tiene que ver con esto de las raíces, ¿no? Que se va a reflejar en este asunto de las raíces. Entonces este teorema, que para nosotros va a ser el teorema número 3, a veces se le... perdón, no sé por qué lo puse. A veces se identifica como el teorema del factor. Otra manera de ponerlo es el teorema de factorización de polinomios, ¿no? Que nos habla de que existe, si se acuerdan, un caso anterior que habíamos visto de factorización, en el caso no de los polinomios, sino de los números enteros, era el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? El teorema fundamental de la aritmética que nos dice que todo número entero tiene una única descomposición en números primos. A todo número lo podemos poner como un producto de números primos, ¿no? De potencias de números primos. Esa descomposición es única y nos da como una radiografía de los números enteros. Pues para los polinomios también tenemos un teorema de factorización que nos ayuda a descubrir estas raíces como lo hemos ya hablado antes, como vimos el ejemplo. Entonces tenemos que si nos dan un polinomio, si f de x está, recuerden que nosotros estamos considerando ya nuestros polinomios con coeficientes en los reales, pero no necesariamente, podrían tener coeficientes en alguna otra estructura, siempre y cuando esta cumple los mínimos requerimientos de ser un anillo conmutativo, con elemento unitario, ¿no? Pero nosotros lo estamos tomando en R de x, en el anillo de los polinomios con coeficientes en x, si f de x tal que el grado de f de x es igual a n, entonces existen un conjunto de números, para nuestro caso, para nuestro interés son números complejos, o sea, alfa, vamos a empezar con c, existen unos números complejos que empiezan por c, alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, tales que me permiten escribir al polinomio como producto de expresiones de estas que habíamos visto de x menos alfa de manera única, o sea, salvo permutaciones, ¿no? O sea, van a ser los mismos alfa, pueden moverse de lugar porque pues el orden de los factores no altera el producto, pero la factorización es única en el sentido en el que
siempre si los dividimos en ese tipo de expresiones van a ser las mismas, aunque aparezcan en diferente orden. Entonces, esta factorización pues nos da algo de la forma c por x menos alfa 1, x menos alfa 2, etcétera, etcétera, hasta x menos alfa n, ¿no? Entonces tenemos que siempre vamos a poder factorizar de esa manera y esa factorización además es única. Entonces vamos a ponerle aquí únicos, ¿no? Bueno, son únicos en este sentido, en el sentido que una vez que tenemos la factorización, esa factorización no es igual a una factorización distinta. Si la factorización tiene esta forma, y yo lo puedo escribir, digamos, de una c' por x menos alfa 1', etcétera, etcétera, entonces hasta x menos alfa n', entonces eso quiere decir que alfa 1 es igual a alfa 1', etcétera, etcétera. O sea que no, la descomposición, o sea, pues si se acuerdan en el ejemplo que hicimos la vez anterior, hice dos factorizaciones diferentes, en las cuales, bueno, en las dos aparecía algo de esta forma, y entonces de ahí deducía las raíces, ¿no? Decía, bueno, las raíces van a tener que ser, pues, estas alfa i, para que esto se haga 0 y me dé que f de alfa es igual a 0. Entonces, eso lo habíamos hecho la vez anterior y vimos que había dos distintas. Lo que me está diciendo es, si tiene esta forma, o sea, esta es como la descomposición primitiva, la más primitiva que podemos tener. Podemos descomponer un polinomio de muchas maneras, como la vez anterior. Pero esta va a ser la manera más, como con el caso de los primos, ¿no? Un número lo podemos descomponer en diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, no sé, 12 es 3 por 4, pero 12 también es 6 por 2. ¿No? Entonces sí tiene dos descomposiciones diferentes, pero la que es única, pues es su descomposición en primos, ¿no? Su descomposición en primos, que es 2 por 3, 2 por 3, ¿no? Y esto es 2 al cuadrado. Ahí está. ¿No? Esta es la descomposición en primo, y entonces esta es la que es única, ¿no? El 4 pues es 2 al cuadrado, y es esta, y este pues tiene metidas las potencias de 2 en esto, ¿no? Porque hay un 2 por 3 aquí adentro. Entonces, es como la más primitiva, la forma en la que lo puedo descomponer, digamos, de forma más simple, en términos los más simples. Que en el caso de los números, pues serían los primos, en el caso de los polinomios son estas cosas de la forma de x menos alfa, o sea, cosas lineales, polinomios lineales de grado 1. Bueno, entonces, únicos, son únicos en ese sentido. Pero eso no quiere decir que entre ellos no puedan ser el mismo. O sea, igual que en el caso de los factores, ¿no? En el caso de los números, que decía 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Entonces aquí el 2 se está repitiendo porque es 2 por 2 por 3, ¿no? En este caso es lo mismo. Estos alfa i's podrían coincidir, y ahorita vamos a ver cómo describimos ese fenómeno cuando los alfa i's son distintos. Pero una vez que tengo la descomposición, esa es única. Piénsenlo análogamente con eso, ¿no? Entonces estos son no necesariamente diferentes entre sí. Tal que puedo escribir a f de x de esa forma. Entonces vamos a demostrarlo. Voy a demostrar la existencia. Ahí queda de tarea la unicidad. Pero vamos a demostrar la existencia, ¿no? Entonces vamos a demostrarla por inducción sobre el grado del polinomio, sobre el grado de los polinomios. Entonces, nos tomamos nuestro caso base para probarlo. Entonces vamos a tomarnos n igual a 1, donde n es el grado. Entonces, vamos a tomarnos un polinomio que tenga grado 1. ¿Cómo son los polinomios de grado 1? Para la base, para n igual a 1, pues un polinomio de grado 1 es de la forma a0 más a1 de x, ¿no? Y queremos ver que se puede factorizar de esta manera. Y sí, porque esto es lo mismo que a1 por a0 por el inverso multiplicativo de a1 más x. Y esto de acá es lo mismo que a1
es lo mismo que A1 multiplicado por X menos A0 por el inverso multiplicativo de A1. Y ya está, ¿no? Esto tiene esta forma, porque recuerden, los coeficientes están en los números reales, porque es un polinomio en Rx, entonces estos son números reales, pues en particular son números complejos, entonces este es el número complejo alfa 1, digamos, que satisface la condición. Entonces ya está. Sí se vale para n igual a 1. Ahora vamos a ver para que si se vale, si lo supongo para cualquier n, entonces se vale para n más 1. Entonces supongamos que la descomposición, ¿no?, de la que estamos hablando allá arriba, de la forma del teorema, existe para todo f de x de grado n, ¿no? Porque estamos haciendo la inducción tal que el grado de f de x es n. Estamos haciendo la inducción sobre el grado del polinomio. Entonces, recuerden que enunciamos la clase pasada el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Por el teorema fundamental del álgebra, ¿qué nos dice el teorema fundamental del álgebra? Bueno, hay diferentes maneras de enunciarlo, pero una es que todo polinomio con coeficientes en los reales tiene al menos una raíz en los complejos. De hecho, va a tener n, pero esas n raíces no tienen que ser distintas 2 a 2, ¿no? Entonces podría tener menos, pero el chiste es que tiene, o sea, podría tener menos en el sentido en el que hay algunas que se repiten, justamente por esta descomposición, pero tiene al menos una raíz. Entonces, por el teorema, supongamos que la definición existe para todo, el grado de f de x es igual a n. No escribí la última parte, luego más lo digo, no, es que es igual a n, ¿no? Entonces, sea g de x en los números reales, tal que el grado de g de x es igual a n más 1, ¿no? Queremos probarlo para el caso de n más 1. Entonces ya tenemos que la descomposición existe para todos los de grado n, y quiero ver que existe para el grado n más 1. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, existe un alfa en C tal que alfa es raíz de g de x, ¿no? O sea, g de alfa es igual a 0. Ahora, si alfa es una raíz, por el teorema del residuo, o por lo que vimos como el corolario 1 del teorema del residuo, por el teorema del residuo para polinomios, tenemos que a g de x lo puedo escribir como x menos alfa, porque alfa es una raíz, o sea, tenemos que x menos alfa divide a g de x, entonces g de x es igual a x menos alfa multiplicado por algún polinomio g1 de x, ¿no? Porque al ser alfa raíz, x menos alfa tiene que dividirlo, entonces g de x es x menos alfa por algún otro polinomio. Bueno, ¿cuál es el grado de g1 de x? Si g de x tiene grado n más 1, como x menos alfa tiene grado 1, g1 de x tiene grado n, ¿no? g1 de x tiene grado n, o sea, el grado de g1 de x es igual a n. Entonces, por hipótesis de inducción, ¿eso qué quiere decir? Acuérdense que lo que dice nuestra hipótesis de inducción es que para todos los polinomios de grado n existe la descomposición. Entonces, por hipótesis de inducción, existen estos únicos, C alfa 1 hasta alfa n, tal que g1 de x se puede escribir como c por x menos alfa 1 por x menos alfa 2, etcétera, etcétera, hasta x menos alfa n, ¿verdad? Bueno, ya casi terminamos, seguramente ya pueden ver cómo termina. Entonces, vamos a renombrar a este alfa, que es la raíz de g de x, que existe, garantizada por el teorema fundamental del álgebra. Entonces a este alfa le vamos a llamar alfa, obviamente, n más 1, ¿no? Y entonces g de x es x menos alfa por g1 de x, y g1 de x es c por x menos alfa hasta x menos alfa n. Por lo tanto,
g de x es igual a g1 de x, que es c, por x menos alfa 1, bla, 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 hasta x menos alfa n, por su x menos alfa s de acá, pero ahora alfa se llama alfa n más 1. Entonces, esto es x menos alfa n más 1. Listo, quedó demostrado, ¿no? Probamos que se valía para 1, supusimos que se vale para todos los polinomios de grado n, que existe esta descomposición, que es única, y demostramos que entonces también se vale para el caso de n más 1, ¿no? Que todo polinomio de grado n más 1 también va a tener una descomposición de ese tipo. Bien, pues entonces vamos a poner algunas definiciones, pero ¿qué es lo que nos dice esto? O sea, ¿qué es lo que podemos leer de esto? Lo que podemos leer de esto, como esa descomposición es única, y recuerden que el teorema del residuo nos dice que si algo, que algo es más bien que es un sí solo sí, no es un sí solo sí, ¿no? Nos dice que un cierto número va a ser raíz de un polinomio si y solo si x menos ese número divide al polinomio. Entonces, si esta descomposición es una descomposición única, entonces eso quiere decir que las raíces del polinomio van a tener que ser exactamente estos alfa i's, ¿no? Porque esta descomposición es única. Entonces, cada uno de los que divide, de la forma x menos un número que dividen al polinomio, están en esa descomposición. O sea, aquí están todos los que nos dice el teorema del residuo. O sea, ahí están todas las raíces. O sea, quiere decir que un número alfa, un número complejo, es raíz de un polinomio f de x en el anillo de los polinomios con coeficientes en R, si solo si alfa es igual a alfa i para algún término alfa i en la descomposición esta que afirma nuestro teorema, del teorema de factorización de f de x. ¿No? Entonces, una vez que yo tomo un polinomio, me saco su factorización, sabemos que las raíces de ese polinomio son exactamente los alfa i's, ¿no? Ni más ni menos. Para que algo sea raíz de aquí, tiene que ser igual a un alfa i. ¿Por qué? Porque que esa raíz quiere decir que x menos ese número tiene que dividir, y esa es nuestra máxima descomposición. Y pues de igual manera, en el otro sentido, todos los alfas de aquí van a ser raíces, ¿no? Evidentemente, ¿por qué? Porque si alfa i lo agarro y sustituyo a x con alfa i, pues eso ya me hace un factor 0, que hace a todo el producto 0, que hace a g1 de x, en este caso 0, que quiere decir que es una raíz, o un 0 de la función. Entonces, bueno, esto es muy útil porque nos da exactamente las n raíces del polinomio que son garantizadas por el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra nos garantiza la existencia, y el teorema de factorización de polinomios nos dice cuáles son esas raíces. Bueno, muy bien. Pues entonces vamos a definir, vamos a poner una definición, que es nuestra definición 7. Entonces, si tenemos un polinomio f de x con sus coeficientes en los números reales, tal que el grado del polinomio es igual a n, ¿no? Ya sabemos que por el teorema de factorización de polinomios, lo voy a abreviar así, por el teorema existen C1, bueno, C, alfa 1, hasta alfa n, números complejos, tal que f de x es igual a c por x menos alfa 1 por x menos alfa 2 hasta x menos alfa n.
Entonces decimos que un número, un alfa en C raíz, que sea raíz de f de x, tiene multiplicidad k, ¿no? Donde k es un número entero, si existen k términos en la descomposición tales que alfa i es igual, o sea, k términos alfa i en la descomposición tales que alfa i es igual a alfa. ¿Se acuerdan que les decía que estos no tienen que ser distintos entre sí, ¿no? Al igual que con la descomposición de primos, cuando descomponemos a un número entero en primo. Estos podrían ser diferentes, puede aparecer un alfa más de una vez. El número de veces que aparece un número complejo en esta descomposición es la multiplicidad, o sea, ya sabemos que todos los que aparecen son raíces. El número de veces que aparecen es la multiplicidad de la raíz. Entonces, eso nos ayuda a ver pues cuál es el término que está en esta descomposición, ¿no? ¿Cuántas veces aparece ahí? Es una manera de determinarlo. Cada uno de estos divide, ¿no? A f de x, porque estamos poniendo a f de x como este producto. Entonces todos lo dividen, pero sabemos que si uno de estos aparece más de una vez, una forma de detectarlo, ahorita vamos a ver una caracterización, al final voy a terminar con una caracterización para ver cómo los podemos detectar con el uso de las derivadas, por ejemplo, pero una manera de describir que se da esta situación, que un alfa aparece k veces, es decir que el término de este polinomio x menos alfa a la k divide a f de x, ¿no? O sea, si alfa aparece k veces en la descomposición, entonces en particular pues puedo multiplicar x menos alfa por sí mismo k veces, y eso es x menos alfa a la k, y eso divide a f de x, pero no solo eso, ¿no? Porque si alfa aparece más de k veces, pues de todas maneras su k potencia, elevarlo a la k, va a dividir a f de x. Entonces necesito que divida x menos alfa a la k a f de x, que quiere decir que aparece al menos k veces, y que x menos alfa elevado a la k más 1 no divida a f de x, ¿no? Porque esto nada más quiere decir pues que aparece al menos k veces, y esto ya quiere decir que no aparece más de k veces, ¿no? Entonces eso quiere decir que aparece exactamente k veces. Y en este caso decimos que alfa tiene multiplicidad k. Bueno, vamos a terminar esta primera parte, a cortar aquí el video, y ahorita sigo con una proposición y una definición más.